Buenos días de nuevo. Buenas tardes, Liz. No, buenos días, Liz, perdón. Calmado, calmado. Ya vamos a llegar a eso. Bueno, entonces vamos aquí ya hablando de la situación problemática de la familia en medio de la pandemia. Bien, nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? Configurando la situación problemática. Resulta que hay una situación inmediata que están sufriendo nuestras familias. Acuérdense que cuando hablamos de hogares, necesariamente nos referimos a la familia. ¿Sí? Entonces, hablamos de 230,000 hogares en situación de pobreza, pero además de eso, son el núcleo duro de pobreza en el país. ¿Sí? Es una situación crónica y permanente. Ojo con eso. Crónica y permanente. Y eso es difícil, eso es bien complicado. Bien, entonces hay un agravamiento de la situación a un año de la pandemia. Aquí ya estamos en un contexto mucho más concreto, ¿sí? Porque ya estamos hablando de una situación a un año de comenzar, o un poquito más, porque resulta que la pandemia aparece ahí por marzo, estamos ya en mayo, ya mayo está terminando, y entonces ya a un año, ¿qué podemos plantear? Bien, y hay una preocupación muy seria, y es la siguiente. Resulta preocupante de que el sector informal y los hogares que configuran el sector informal, acuérdense que esa gente tiene familia, ¿sí? Por lo tanto configuran hogares, viven por debajo de esta línea de pobreza, o sea, del índice de pobreza multidimensional, pasando aún por condiciones críticas respecto al factor ingreso. O sea que hay un problema serio de ingreso, ¿sí? Gente que no está recibiendo el ingreso, no está haciendo o no está produciendo para tener un ingreso óptimo. Para el 2018, el último dato de pobreza multidimensional muestra que el 48.9% de los hogares rurales experimentaban privaciones a lo largo de las diferentes dimensiones de este indicador, lo que equivale a 330,000 hogares. Es el mismo dato. No, decíamos 230,000 en la diapositiva anterior, ¿verdad? Hay 100, hay 10,000 más, ¿sí? Porque aquí se habla de 330,000, ¿sí? Entonces, hogares que podrían situarse en condiciones de alta vulnerabilidad frente al COVID-19 en el momento actual. Ojo, esto es ahorita. Lo que equivale a 330,000 hogares. Estamos hablando de hogares, no de personas. Ojo, entonces, si usted se pone a calcular que cada hogar tenga por lo mínimo tres miembros, de ahí aumenta en una forma considerable la cantidad. No digamos si tienen 5, que muchas veces es quizás el número de miembros más recurrente. Entonces, imagínense cuántas personas son. Son más del medio millón, entonces. Entonces, tenemos un indicador bastante revelador en ese sentido.
lo que equivale a 330,000 hogares que podrían situarse en condiciones de alta vulnerabilidad frente al COVID. Y recordemos que la vulnerabilidad son aquellas condiciones objetivas y subjetivas que media vez incida algo como sería una enfermedad, esas condiciones se prestan porque estaban prestas a ser afectadas. Entonces, esas condiciones inmediatamente se convierten en daños. Entonces, ahí se le llama, esa es la vulnerabilidad. Ahí estriba la vulnerabilidad. Ojo con eso. Entonces, esa gente está en una alta vulnerabilidad con respecto al COVID. Y por todas las razones que hemos venido planteando, porque no tienen agua, porque no tienen servicios de salud, porque les toca ir a trabajar, porque como pertenecen al sector informal, tienen que ir a rebuscarse, como dicen. Pero un dato de extrema importancia y que debido al cierre presencial y suspensión de la atención como en tiempos normales, es el que se refiere a los indicadores vitales al desarrollo humano social y que se destacan por el nivel de privación que configuran. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, la educación de adultos, el acceso a la seguridad social, el subempleo o inestabilidad en el trabajo. Nuevamente aparece el acceso al agua y saneamiento. Entonces, estas son situaciones también que nos dicen que obstaculizan que haya desarrollo humano, social. Y eso es muy importante a la hora de poder analizar los problemas de la familia. Imagínense, subempleo e inestabilidad en el trabajo. Y ya vamos a ver más adelante a qué nos referimos a eso. Aspectos puntuales que reflejan el grado de vulnerabilidad. Nos vamos a limitar a hablar de aspectos puntuales. En la dimensión del trabajo se destacan dos privaciones. La primera es que el 68.5% de los hogares salvadoreños enfrentan privaciones en materia de seguridad social y que se entiende cuando al menos una persona laboralmente activa no es beneficiaria ni cotizante de la seguridad social. Aquí nos referimos a los que cotizan al IS o, por ejemplo, a los maestros, que ellos cotizan al magisterio. Y algo más, y que no cotizan también al sistema de ahorro para pensiones. Mire, este dato que vamos a manejar ahorita es bien dramático, es bien triste. Aquí entre paréntesis, de la población económicamente activa y con empleo formal, bien, estamos hablando de los formales, empleos formales. Solo el 23% cotiza al sistema de pensiones. Lo que se traduce en que en cada 4 trabajadores, solo uno logrará una pensión al momento de jubilarse. Esto es grave. Esto es complicado. De cada 4. ¿Sí? Porque solo el 23% de la población económicamente activa cotiza a las AFP. Entonces, ¿qué es lo que va a traer como resultado esa poca cotización baja? Es que solo uno va a poder en un futuro lograr una pensión a la hora de jubilarse. Eso es gravísimo. Eso es preocupante. La otra privación es que el 61.9% de los hogares se encuentra privado por el subempleo y la inestabilidad laboral. Ojo con eso. Entonces, mire, entonces, explique eso, ¿vale? ¿Por qué dice que está privado por el subempleo? ¿Acaso no, el subempleo no es un empleo, no es un trabajo? Claro que sí, es un trabajo. El problema es que no llega a la categoría de un
empleo digno y decente. El subempleo, ¿cuál es? Bueno, por ejemplo, es aquel que, por ejemplo, usted en una forma informal, valga la redundancia, informalmente usted es contratado, ¿sí? Y usted sabe que la jornada laboral establecida es de 8 horas. Entonces, pero le dicen, mire, fíjese que usted va a venir a trabajar aquí a nuestra empresa, pero solo va a trabajar 4 horas, medio tiempo, ¿sí? 4 horas. Algunas veces, o va a trabajar quizás de los días de la semana, solo va a trabajar 3 días, lunes, miércoles y viernes. 8, no va a trabajar las 8 horas cabales y solo 3 días a la semana. Ustedes saben que la semana, ¿sí?, se compone de más días. Y la OIT dice, mire, un trabajador debe trabajar para obtener un salario que le proporcione lo básico, debe trabajar por lo menos 40 horas. Pero en situación de subempleo, usted no trabaja 40 horas a la semana, trabaja menos. Imagínense si le dicen, mira, solo va a trabajar 4 horas y 3 días a la semana. Usted baja rotundamente el nivel de productividad. Entonces, ese es el subempleo. Resulta que estamos hablando en una situación de subempleo cuando no se trabaja las 8 horas cabales. Pero resulta que puede ocurrir lo contrario. Un subempleo también le pueden decir, mira, te vamos a pagar esto, pero vas a trabajar de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Ah? 5, 7 de la tarde, de la noche. Entonces ya no son 4 horas, sino que se pasa. Y no te vamos a pagar el mínimo, sino que te vamos a pagar tanto. Ojo con eso. Entonces, aquí ya no es reducción, sino que se alarga y por un salario que no compensa. Entonces, puede ocurrir también en una situación de subempleo eso. La otra es que se habla de la inestabilidad laboral. ¿Qué significa inestabilidad laboral? ¿Sí? ¿Qué es esto de inestabilidad laboral? Bueno, hasta aquí llegaste, papá, ya mañana no vengas. O la otra semana, mire, ya no lo vamos a necesitar. Ojo con eso. O trabajar nada más un mes y 6 meses no. Trabajar 2, 3 meses y el resto del año no. Esa es inestabilidad laboral también. Ojo con eso. Y que se refiere a la situación en la cual al menos una persona en el hogar se encuentra en situación de subempleo, por tiempo o por ingreso, o bien debido a que posee un empleo inestable en el que existen periodos de inactividad forzosa, lo que estábamos hablando, superiores a un mes al año. Entonces, estamos en una situación dramática en tiempos de COVID o en tiempos pandémicos. Ojo con esto. Entonces, estamos hablando de las familias. Esto tiene un rostro territorial, ¿sí? Generalmente nosotros en los análisis básicamente nos referimos a lo urbano, ¿sí? Y no se deja hablar, por ejemplo, de lo rural. O incluso hablamos dentro de un mismo espacio, solo donde hay nada más están todas las condiciones óptimas. Pero resulta que el desarrollo humano bajo el capitalismo, ¿sí?, bajo el capitalismo presenta desigualdades en su configuración. Entonces, esto tiene también rostro
territorial. Lo que estamos hablando. La territorialidad de la vulnerabilidad. La situación de desigualdad social adopta también un perfil territorial por departamento que define el cómo la vulnerabilidad es más manifiesta en determinados lugares que en otros, precisamente por el acceso a los bienes y servicios de la población. Pero algo muy importante, por la inversión económica y productiva en infraestructura para el fomento y desarrollo de actividades económicas fundamentales, y que es una variable que caracteriza a las formaciones económicas y sociales capitalistas como la salvadoreña. Dicha variable, inversión de capital, establece un sentido territorial a una ley. ¿Sí? Le da un sentido territorial a una ley inherente al capitalismo y que en El Salvador también se manifiesta. ¿Cómo se llama esa ley? Se llama desarrollo desigual y combinado. Bien, pero aquí hay una idea que quiero aclarar. ¿Por qué hablamos de una territorialidad? O sea, que no todo el territorio configura las mismas condiciones. Por el mismo hecho de lo que hemos estado diciendo. Hay un desarrollo desigual y combinado. ¿Sí? Hay lugares donde hay más pobreza que en otros lugares. Ojo con eso, ténganlo claro. ¿Sí? ¿Por qué? Usted puede encontrar en algunos análisis que se hacen para El Salvador que dicen lo siguiente. Mire, fíjese que un niño que nace en San Salvador tiene 5 veces más probabilidades de llegar a los 5 años que un niño que nace en el departamento de Morazán. Fíjense bien, un niño que nace en San Salvador tiene más probabilidades de llegar a los 5 años que un niño que nace en el departamento de Morazán. ¿Por qué, Ruth? ¿Nos estás escuchando? Tú que trabajas con los niños, ¿nos podrías decir alguna idea? ¿Está Ruth con nosotros? Ruth López. No, tenía problemas con su internet, Ruth. Bueno, y tú, Leticia, tú eres madre. ¿Tienes alguna idea? Fíjese, licenciado, que sí, pero se me cortó, tengo cortado el audio y no le escuché la idea. Si me la puede repetir, con gusto le opino. Estamos hablando de la territorialidad que presenta el problema de la pobreza multidimensional en el país a partir de la familia, a partir de los hogares. Entonces estamos planteando que no es lo mismo algunos territorios cómo se presenta la pobreza que en otros territorios. A tal grado de que definitivamente que no. hay territorios en donde hay más pobreza que en otros. A tal grado de que hay ciertos análisis que dicen, bueno, mire, fíjese que un niño que nace en el departamento de San Salvador tiene más probabilidades de llegar a los 5 años que un niño que nace en el departamento de Morazán. Pues tiene toda la razón, licenciado, porque si usted ve, digamos, en la mayoría de programas del gobierno de salud y todo, siempre se invierte en la salud, más que todo en el área capitalina. Cuando ya llega, digamos, por ejemplo, vacunas a un sector súper pobre, es porque la mayoría de veces son donaciones de fundaciones que dan para lugares que tienen extrema pobreza. Empecemos desde la salud. Igual los niños, bueno, estamos hablando de la salud ahorita. Sí. Por ejemplo, un control que le van a dar a un niño aquí, digamos, en mexicano, no es lo mismo que un cantoncito de Chalatenango, que tienen que esperar que lleguen los promotores de salud. Aparte de eso, la calidad del agua, la calidad de la alimentación que ellos tienen comparado a San Salvador, o sea, nosotros digamos que estamos en la gloria, digamos, porque hay gente que es demasiado pobre, que tiene sus cultivos, ¿verdad? Que de eso comen y lo que logran vender, pues para la comida de sus niños y todo eso. Y el índice de desnutrición, digamos, en sectores fuera de la capital es mayor al de la capital. Igual la asistencia médica.
hay más asistencia médica, digamos, dentro del departamento de San Salvador que en algunos municipios perdidos de Chalatenango, Sonsonate, países Ok, municipios que son relativamente pobres. correcto. Muchas gracias, Leticia. Tú has dicho cabal lo que es. Y aquí, como nosotros decíamos ayer, hemos sido honrados. Hemos querido ser honrados. Y aquí estamos reivindicando eso. Fíjense que aquí hay una idea. Aquí hay una idea que a mi modo de ver, Leticia lo planteó al principio. Resulta que hay una diferencia en los territorios porque la inversión económica y productiva en infraestructura para el fomento y el desarrollo de actividades económicas es muy distinta y que es una variable que caracteriza las formaciones económicas y sociales capitalistas como la salvadoreña. Entonces, como aquí en la capital o en las ciudades principales, como San Miguel, Santa Ana, ¿sí? Entonces como allí hay mayor factibilidad, dicen los grandes expertos, ¿sí? Expertos, entonces dicen, no, ahí hay que invertir. ¿Para qué nos vamos a ir allá a invertir en lugares inhóspitos? Entonces hay una desigualdad. Desde ya se configura una desigualdad. Y por eso es que en las ciudades no es lo mismo un niño que nace en San Miguel, por ejemplo. Yo me atrevo a decir, si te voy a equivocar, tiene mayores probabilidades de llegar a los 5 años en la ciudad de San Miguel que un niño que nace en Lolotique y que es en el mismo departamento de San Miguel. Entonces, la pobreza multidimensional tiene rostro territorial bastante marcado. Ojo con esto. Para tal efecto, la mayor incidencia se reporta en los departamentos de Aguachapán, con más de la mitad de los hogares que viven en condiciones de pobreza con el 50.1%. De ahí le sigue La Unión con un 42.8% y Morazán con un 42.1%. En cambio, San Salvador y La Libertad reportan las tasas más bajas de pobreza multidimensional. Reportan el 14.1% y el 28.6% respectivamente. Aquí estamos viendo ya la desigualdad a partir del territorio. Acuérdense que hemos estado hablando de desigualdad, pero a partir de ya de condiciones puntuales. Pero aquí es el territorio. El grupo más vulnerable, ojo, y aquí ya vamos a entrar en detalle cuáles son los departamentos de El Salvador que en estos momentos de pandemia son más vulnerables a la misma pandemia. Y no porque sea la pandemia la causante. Ojo con eso. Eso sí yo quiero que lo tengamos muy presente, por favor. Porque puede ocurrir que allá afuera, cuando ustedes lleguen y vean algunos análisis, es posible que mucha gente se empecine en decir que ha sido la pandemia la causante. Y no es cierto. Han habido condiciones preexistentes para que se agraven las cosas. Bien, está conformado por 5 departamentos que poseen niveles elevados de intensidad e incidencia de pobreza multidimensional. ¿Cuáles son esos departamentos? Aguachapán. En Aguachapán incluso se habla de que hay hambruna, hay sectores, hay lugares, hay cantones donde hay hambruna. Ojo con eso. Morazán, La Unión, Cabañas y Usulután. Esos son los 5 departamentos en donde la pobreza está bien enconada. ¿Sí? La pobreza multidimensional. En particular, Aguachapán no solo posee la tasa más elevada de incidencia de pobreza multidimensional en hogares, la incidencia de la pobreza multidimensional. ¿Qué es la incidencia? Es la que me dice la proporción de población. Y entonces, si es la que más sufre pobreza multidimensional, entonces
la proporción es más elevada. De hecho, aquí está la intensidad más elevada, 44.7%. Las diferencias territoriales son muy importantes de cara a las políticas públicas destinadas a reducir los contagios del COVID-19. Y obviamente para aquellas que sean orientadas o diseñadas para recuperar o lograr los niveles de vida dignos y decentes a corto, mediano y largo plazo. Se hace hincapié en las dos variables, intensidad e incidencia, puesto que revelan con mayor vehemencia la situación de pobreza. Así, la intensidad revela el número promedio de carencias que cada persona pobre experimenta al mismo tiempo. Y la incidencia, la proporción de personas, lo que decía, en una población que son pobres, multidimensionales. Ojo con esto. Intensidad e incidencia son palabras claves para hablar de pobreza multidimensional. Las desigualdades sociales históricas y la configuración en desequilibrio social. Podemos decir lo siguiente. Vivimos en un país con desigualdad social histórica. Una brecha económica que difícilmente será superada si no se toman medidas de carácter estructural y ahora mucho menos por la pandemia COVID-19. Se ha adquirido una deuda como nunca antes, que anda por el 97% del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir esto aquí? De cada dólar que se produce en El Salvador, 97 centavos van para el pago de la deuda externa e interna que ha adquirido el Estado a través del gobierno. Entonces solo nos quedan 3 centavos. ¿Para qué? Para invertir en salud, para invertir en educación, para invertir en seguridad. Y que tenemos que pagar nosotros, nuestros hijos y nietos. La pandemia se configura como una oportunidad. Entonces, aquí viene lo bueno. Hemos estado hablando de lo malo, de lo dramático, pero la pandemia se configura como una oportunidad de repensar el país en todo lo que implique el logro del bien común y no de unos pocos. ¿A qué pocos nos referimos? Resulta que en El Salvador hay 160 ultra ricos que juntos amasan una fortuna de aproximadamente 24,000 millones de dólares, según la revista Forbes para Centroamérica del 2018. Repensar el modelo económico por uno alternativo que entrañe medidas y mecanismos que permitan o logren el necesario crecimiento económico y generar políticas públicas de Estado que eviten la pérdida de empleo, la reducción de salarios y su poder adquisitivo, el aumento de los productos de la canasta básica y ampliar, que no aumente, el aumento de los impuestos al valor agregado, que no aumente también, y a los salarios de las clases trabajadoras y clases medias, así como de la deuda externa, que aumentan los salarios. Bien. Hay una reflexión final. Y quiero leerla. En el caso de la sociología, sin embargo, siempre estamos caminando sobre brazos. Y las cosas que discutimos están vivas. No están muertas ni enterradas. Esto lo dijo un sociólogo francés, Pierre Bourdieu, en un documento muy, digamos, muy hondo, muy, a mi modo de ver, es bien fundamental leerlo, el sentido práctico. Porque eso hemos estado haciendo durante todo este periodo de clases del ciclo 1 2021. Siempre hemos estado hablando sobre la traza. Y las cosas están vivas. Nosotros termina ahora el ciclo, pero la pandemia sigue su curso.
La violencia sigue su curso. La pobreza sigue su curso. La pobreza multidimensional sigue su curso. ¿Sí? Los problemas de la deuda siguen su curso. Miren, solamente esta semana, con cuánta deuda se acaba de comprometer el gobierno. Casi 2.000 millones de dólares. Y eso tiene que ver que lo tenga allá afuera, porque aquí no se va a obtener ese dinero. Entonces yo traigo a reflexión esto porque hemos estado haciendo eso. Hemos estado caminando sobre brasas y hemos discutido cosas que están vivas ahorita y que mañana van a estar vivas todavía y que no están muertas. Claro, muertos no han habido y hay ahorita y van a haber mañana. ¿Sí? Pero esos son muertos producto de algo que va a seguir vivo, que son las enfermedades, que es la violencia. Eso va a seguir vivo. La pandemia COVID-19 también va a seguir vivo. Entonces yo quería externarles también estas ideas, que son, para mí, a mi modo de ver, son sentipensantes. Esto sería sentipensar, que no es lo mismo que pensar nada más, sino que usted tiene que aprender hoy en día a sentipensar, a pensar lo que siente y a sentir lo que piensa. ¿Sí? Es algo que está íntimamente ligado. Sentipensar, que usted piensa sintiendo y que en ese sentido va a sentir también pensando. Entonces, es preocupante, estamos leyendo, que a esta altura de la crisis sociosanitaria no se vislumbren las medidas urgentes que en los análisis que se han venido haciendo en nuestras clases de sociología se han propuesto, como la reforma de salud. Ustedes, como estudiantes de enfermería, necesitan una reforma de salud. Ustedes van a necesitar de esa reforma de salud para que, para que el día de mañana puedan trabajar en condiciones óptimas. La reforma fiscal tributaria, todos la necesitamos. ¿Sí? Que combata la evasión y elusión de impuestos. La promulgación de una ley general de agua, también todos la necesitamos. Y que son propuestas que serían orientadas para combatir y superar las desigualdades sociales y los subsiguientes desequilibrios sociales en el tejido social de la formación económica y social salvadoreña. Lo que hemos venido hablando sobre el problema de la familia. En medio de la crisis sociosanitaria se manifiesta el momento político de la coyuntura, configurando un debilitamiento o desmantelamiento de la institucionalidad lograda con los acuerdos de paz de 1992 y su posterior proceso de democratización, hoy por hoy inacabado e inconcluso, y en peligro de una involución y deriva autoritaria, o regreso al pasado de oprobio y de violación sistemática de los derechos humanos de la población más vulnerable en sus condiciones materiales de vida. Surge una pregunta: ¿qué hacer? Y esto quiero que ustedes, si tienen preocupación, a lo mejor lo van a reflexionar más. A través de la historia de la humanidad, los procesos que han configurado escenarios o circunstancias como en El Salvador han sido los sujetos históricos políticos, entre paréntesis, preclaros, los que a través de la concientización, organización y movilización conforman proyectos históricos políticos de transformación y que son los que han logrado las verdaderas transformaciones para el logro y establecimiento del bien común. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? No esperemos
No esperemos que los partidos políticos, los que están en la asamblea, no esperemos de ellos los cambios, ¿sí? No esperemos que el gobierno resuelva los problemas nuestros, porque no lo van a hacer, y más ahora. Así que no nos queda más que concientizarnos, organizarnos y movilizarnos. Ojo, esa es una tarea urgente. Si queremos ver transformación en nuestra vida, o en nuestra vida, y en la vida del país. Así que esta es la reflexión que quería hacerles ya para terminar el ciclo y la clase. Les queda el cuestionario. Hay eh, hay una herramienta para que solo envíen el cuestionario esta semana y hay una herramienta para que envíen también el dossier. Hay dos. En una solo envíen el cuestionario y en otra solo envíen el dossier. La fecha y hora. Disculpe, ¿Sí? tengo una pregunta en cuanto al dossier. Fíjese que nuestro grupo ya terminó el dossier, pero en la guía de cómo usted quiere el dossier, aparece que se tiene que poner la presentación de su clase, el resumen y todo lo que lleva lo demás. Sí. Pero cuando habla de, usted nos dijo la vez pasada, nos explicó que quería el link de las diapositivas, pero cuando yo entro al aula virtual para poner, digamos, el link de sus clases, ya con el resumen y todo, me manda a descargar automáticamente las diapositivas. Lo que nosotros hicimos fue insertar las diapositivas dentro del documento. Eso es lo que usted quería. Bueno, como los insertó, yo voy a tener acceso a las diapositivas. Sí, o sea que digamos, así como la estoy viendo aquí ahorita. Ajá, sí, sí, sí. Ah, vaya, entonces no hay problema, Leticia. Y está bien, es que me salió una cantidad excesiva de diapositivas. Me salen como 170 diapositivas. Obvio, eso se lo voy a convertir en PDF, entonces está bien así. Pues sí, es que en realidad ustedes tienen que enviar ese documento. Es que mira, el dossier es un mamotreto. ¿Sí? Nada más que es virtual. Porque hay que ver el significado en forma presencial, eso. Imagínense. Entonces, a mi modo de ver, está bien. Está bien. ¿De acuerdo, Leticia? Gracias, licenciado. Bueno, entonces, quería también agradecerles su espacio en las vidas suyas, ¿sí? En las vidas suyas a la asignatura. Esperamos que haya habido aprendizajes significativos de estas clases. Me imagino que sí. Y que estamos a la orden en la universidad, y si podemos algún día poderles ayudar en alguna situación académica, obviamente, y que podamos colaborar con ustedes. Por mi parte, pues, no me queda más que agradecerles. Sigan adelante, aprendan a escuchar a la gente, no la denigren, no la vean, no la vean de lado a la gente, ¿sí? Véanla de frente, a los ojos, hablen con ellos y ellas, y métanse en medio, no anden afuera, métanse en medio para que el día de mañana puedan decir, voy a ir adelante, pero primero métanse en medio, porque también del medio pueden pasar hacia atrás, pero atrás es para ir recogiendo a los que caen por distintas circunstancias. Así que les agradezco mucho este ciclo. Ya la próxima semana van a ser los exámenes, no va a haber clase ya. Estudien. Yo voy con las preguntas que ustedes hicieron, voy a redactar el examen. Ustedes mismas hicieron el examen.
Así que muchas gracias y las agradezco mucho. A usted, Lick, muchas gracias.